Ok, aquí sí voy a comenzar el video, bien, hablando de Efraín. Como les comenté, Efraín es una persona súper amorosa, un chico que cree en el amor, cree en la magia, cree en que el amor lo puede cambiar todo. O sea, siempre tengo esa percepción de que Efraín es así, ¿ok? Un chico que abraza mucho, que pasó por circunstancias nada extraordinarias, o sea, no circunstancias por las cuales han pasado mucho y cada quien las maneja de manera diferente. Mis padres son separados, mi papá por ahí, no sé ni por dónde estará, pero ausente desde los 6 años, 5 años que yo tenía. Tampoco es que recuerdo muchas cosas con él, como por decir nada. Y bueno, mi mamá, una mujer la cual ella ha tenido que trabajar, o sea, mantenernos, sacarnos adelante, a tres hermanos, dos hermanos, una hermana menor. Y pues quien les dio el apoyo en ese momento fue mis abuelos, mi abuelo y mi abuela. Por tal motivo, desde pequeño vivimos en la casa de mi abuela. Hablo desde que se separaron, aunque Efraín comprende la etapa desde mi nacimiento hasta los 16, 17 años, pues empezamos a vivir aquí, creo que hasta cuando teníamos 5 o 6 años. O sea, hablo de mi persona, 5 o 6 años de edad, que mi madre se separó de mi papá. Y pues al vivir en la casa de mi abuela, aquí es donde digo que voy a utilizar palabras muy fuertes quizás, pero es donde yo veo la raíz de todos los problemas. O de los inicios de que yo empecé a acumular, acumular, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, y hoy en día estallé. El tema es que esta es una casa bastante grande. Mi abuela pudo construir una casa grande, gracias a Dios. Y aquí todo el mundo viene, ¿ok? Mis tías, 7 tías, entre tíos también. Es una familia grande, una familia enorme. Yo recuerdo que como todo niño yo era muy tremendo. Soy muy bueno, ya no soy tan tremendo en ese sentido de niño, o sea, ya no soy un niño. Vean, hoy yo vivo aquí en la casa de mi abuela y mis primas tienen hijos, bueno, hijas. Aquí hay una niña. Pero también están los sobrinos, los hijos de un primo también, que son unos terremoticos. Bueno, así le digo terremoticos, y está la piojita, que es la hija de una prima. Y esos son terribles, 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 terribles. ¿Ok? Sin embargo, yo siempre he intentado tratarlos desde el amor, porque los niños son niños. O sea, tremendo, a veces hasta irreverente. Hubo uno que una vez me dijo que chinga tu madre, me dijo así. Yo, claro, bueno, niño, tú no respetas. Y cosas así, ¿no? De niños que se corrigen, claro que hay que corregir. Pero existen dos maneras de poder corregir. Se corrige o desde el amor o desde la brutalidad. A mí se me corrigió siempre desde la brutalidad, desde la violencia. Yo no recuerdo en mi niñez que alguien se haya sentado y decirme, Efra, las cosas son así, 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 así. A mí con una correa, con un palo, con un bejuco, era que se me corregía. Que ay, que eras tremendo, que no sé qué cosa. Claro que sí, era un niño, explorando el mundo, conociendo el mundo, aprendiendo de mi entorno. ¿Ok? Y siempre se me corrigió con violencia. O sea, yo no recuerdo palabras amorosas. De verdad, en mi niñez yo no recuerdo palabras amorosas. De ninguna, de ninguna. Es más, esto es algo que pues a mí me da un poco de dolor cuando lo empecé a analizar. Y es que yo sí era, como vamos a decir, apegado a mi familia. O sea, siempre quise amar a mi familia. Mi abuela es una persona súper dura, súper dura. O sea, sin embargo, yo intentaba acercarme a ella y abrazarla, quererla. Si me hago entender en esa parte. Muchos dicen, no, que mamá es así esto, pero tú intentaste, aunque sea acercarte así con el miedo que mi abuela impartía por su carácter. O sea, es como que esa etapa en que te acercas y quieres romper esa parte, como te digo, ese escudo que se crea y ¡pum! Darle un abrazo. Pues yo me atrevía, con mi abuelo nunca me atreví. Mi abuelo era súper violento, súper, súper violento. Mi abuelo, por cosas de niños, sigo diciendo, ¿no? Nos castigaba y nos mandaba para la plata banda
arrodillados con granos de maíz en las rodillas, alzando un bloque, y eso era horas, horas y horas. Vean, yo no, a mí no, hoy en día a mí me da risa eso, no me molesta, eso ha forjado mi carácter, ha forjado mi disciplina de que las cosas se hacen bien o se hacen bien. Si las haces mal, pues vas a tener consecuencias. Eso es maravilloso. Ojalá toda la gente se pudiera corregir así, porque entiendo que la gente aprende únicamente de malas, de verdad. Y vean, por eso yo tengo este concepto. Pero eso fue, o sea, yo no podía decir que no. O sea, a pesar de que en mi casa estaban ayudando a mi madre con nuestra crianza, o sea, no es que teníamos opciones. O haces eso, o lavas el carro o lavas el carro. O agarras el cepillo o agarras el cepillo. ¿Sí me hago entender? O sea, que está bien, está bien. O sea, yo no me estoy quejando de eso. De verdad que yo no me estoy quejando en absolutamente nada de eso. Pero lo que digo es que yo, siendo una persona como me consideraba tan amorosa, yo no recibía amor. Y a mi mamá, pues, o sea, mi mamá es un tema ahí de que el vínculo que creamos nosotros en ese aspecto es, yo la recuerdo como una mujer muy tenaz, ¿verdad? Una mujer que lo que le tocó, pues le tuvo que echar pichón. Ella fue enfermera, es enfermera aunque ya no ejerza, y tenía que trabajar en 3 lugares. Yo casi ni la veía, casi ni la veía. Y pocas así veces la veía cuando ya llegó a estudiar su licenciatura en enfermería, y la llegaba a ver de noche con una velita o algo así, eh, estudiando unos libros. Es lo que recuerdo en este momento, es lo que me viene a la mente. Con su moño largo, tenía un moño largo, esforzándose por tener un mejor sueldo, mejor calidad para poder ofrecernos a nosotros. Presionada bastante por acá por la familia. Y cuando hablo de familia, y esto sí es como yo digo, hoy en día yo analizo la vida diferente, e intento no hacer lo que se hicieron conmigo, ¿no? Yo sé que yo era bastante indisciplinado. Hay algo que yo agarraba cosas que no eran mías. O sea, yo tuve un tiempo en que robaba, vamos a decirlo así. Si veía dinero agarraba, si veía un juguete lo agarraba. O sea, era dueño de lo ajeno, ¿sí? O sea, es gravísimo, gravísimo, gravísimo. A mí no se me sentaron jamás y decía, oye papito, estas cosas así no se hacen porque esto tiene consecuencias. ¿Sí me hago entender? O sea, yo estaba aprendiendo el mundo y a mí me tocó aprenderlo a los coñazos. Sí, que una persona ya sabe qué es bueno y qué es malo. Sí, pero o sea, si se lo explicas, lo entiende mejor. ¿Sí me entiendes? Lo puede aplicar más en su vida. Entonces yo agarraba muchas cosas que no eran mías. Dinero, o sea, yo agarraba dinero para comprar dulces, para comprar figuritas. Para eso, o sea, para nada cosas malas, pero sin embargo era un acto malo. Recuerdo que a mí se me dio unas tías que tenían un local, una papelería, y a mí se me dio la oportunidad ahí de trabajar. Y yo me agarraba que si lápiz, sacapuntas, cuadernos. Pues eso es robar. Eso es robar. Me hago entender. Sí, muchas veces se me dijo, es que eso no. Pero lo que quiero decir es que, o sea, muchas veces que me descubrían, casi todas en realidad. Era como que muy descarado yo. Eh, pero lo que digo es que yo en ese momento ni recuerdo a ninguna de esas tías sentándose y diciéndome, papito, esto no se hace así, no se hace así, no se hace así. Yo tengo sobrenombres, porque yo he sido muy rústico, muy tosco, y a mí me dicen el animal, el primitivo, el salvaje. Otra cosa, que siempre he tenido problemas de visión, nunca lo hablé. Me vine poniendo lentes fue en Colombia, pero siempre he tenido problemas de visión, y las distancias yo no las medía muy bien. Yo nunca hablé de eso. Y yo chocaba con todo y todo lo golpeaba y todo. ¿Sí me entiende? Entonces, era un salvaje en ese aspecto. Entonces, tenía las personas ese concepto de mí, que yo lo que era un salvaje, y en base a eso me educaron así. Así fue que me enseñaron. Al vivir en casa de mi abuela, pues todas mis tías que venían para acá querían opinar, y opinaban de acuerdo a cómo nosotros teníamos que hacer las cosas. Y hablo de mi hermano y mi hermana y mi persona.
Ok, o sea, opinaban en nosotros porque éramos los que vivían aquí y ellas venían de visita. Ok. Eh, yo recuerdo muchas veces, y por lo menos hay una tía, yo quiero a todas mis tías, todas, las amo. Bueno, hay una sola persona que yo no puedo meter en este paquete, una solita que es mi tío Cheo. Mi tío Cheo sí fue la única persona que cuando yo hablé con él me corrigió. Él es de los últimos, hijo. Creo. Ay, ya no sé ni qué, quién es último, quién es primero. Pero él sí me corrigió desde el amor. Fue la única persona. Y la única persona que yo le tuve confianza en contarle muchas cosas de mi vida. Y fue de mis primeros amigos. Él y su esposa. Al sol de hoy siguen siendo personas que yo las considero mis amigos. Tanto María como Che. Pero no fue desde pequeño. Puedo entenderlo. Tenía su familia, aparte, si no, cuando mi situación se puso más fuerte de rebeldía, tipo que ya me había convertido en Brian, una persona más agresiva, una persona que se defendía, él intervino y pues logró suavizarme un poco porque me trató desde el amor. Él nunca me golpeó, nunca yo recuerdo una palabra fea de él, jamás. Eso no lo puedo decir de mis demás tíos. Bueno, un tío que ahorita yo lo quiero mucho, pero también me golpeaba demasiado. Pues no quiero decir nombres, pero hay una tía que me ayudó en Colombia bastante y hoy en día pues yo la amo, ¿no? La considero una madre más porque me ha dado ese amor, ese cariño. Es de las pocas tías también que me abraza hoy en día. Pero en su momento yo la percibí a ella con mucha rabia. El cómo nos veía, el cómo me veía. Vean, yo puedo entender muchas cosas en la vida que a veces uno tiene hasta recelos por los hermanos, o pues no me crié en un núcleo familiar grande en el sentido de muchos hermanos, sino era mi hermano, mi hermana y yo. Eh, y puedo entender que exista cierta rivalidad y uno tenga cierto coraje hacia los hermanos, en cómo son, en cómo... Hay muchas veces, ¿no? A mí me molesta que mi hermana le dé la razón a mi mamá en muchas cosas que ella hace mal y en base a eso mi mamá sigue haciendo las cosas mal y que no reflexione y que todo le dé la razón, aun cuando sabe que está mal hecho. Yo no puedo hacer nada con eso. Mi hermano, pues hoy en día no tengo nada que decir, pero estoy seguro que en su momento, pues le tuve recelo de algo. No sé. No me viene nada a la mente en este momento. Nos criamos un poquito más aislados porque en determinado momento cada quien se fue de la casa y siguió su camino. Y puedo entender, porque así por lo que yo siento, pues estoy seguro que él también lo sentía. Eh, pero bueno, puedo entender que entre hermanos exista eso. Yo veía como, o sea, yo siempre he sido muy observador. O por lo menos Efraín era muy observador. Y el tema de cómo veían a mi mamá era horrible, o sea, cómo la criticaban. Quizás también por el hecho de que mi mamá se iba a trabajar y vamos a decir, le dejaba los carajitos a mi abuela. O sea, puede que sea eso, hay más cargas para mamá, o no sé. Y esos carajitos tremendos, esos carajitos que no aprenden. Sí, o sea, cosas así, puedo entenderlo. Pero yo sí sentí en su mirada muchas veces odio. Odio hacia cómo veía a mi mamá. Y eso lo arrastró hacia nosotros. Bueno, estoy hablando mucho en plural. Voy a hablar en mí nada más. Eso yo lo veía hacia mí. El cómo hablaba, el cómo a veces yo me acercaba así, o sea, con mis primitos estando pequeños también creo que tuve problemas, o sea, por ser muy peleón, X, o sea, por ser niño. Entonces, como ya les dije, era un poco salvaje y cuando me acercaba, entonces, ay, no, con él no, o cosas así. ¿Sí me entienden? O sea, todo eso que yo viví, desprecio por parte de mi familia, rechazo por parte de mi familia, violencia. O sea, a mí se me corregía siempre con agresión, de verdad. O sea, yo tenía algo que yo he sido siempre muy chismoso y me ha gustado escuchar
Y aunque no me vean, yo siempre escucho. Porque me ponía detrás de las puertas a escuchar. Aquí en la casa de mi abuela, en la parte de atrás, estaba la cocina. Y aquí estaba la platabanda. Y yo subía las escaleras y ponía la oreja cerca de la escalera en una esquinita. Y escuchaba cómo hablaban tan feo de mí, de mis hermanos, de mi mamá. Esas tías que ahorita son un apoyo enorme, si se los voy a decir. Un apoyo enorme que me han levantado porque entiendo que no somos la misma persona que somos hace 15 años. Y sé que ellos tampoco lo estaban haciendo con mala intención, ¿sí me hago entender? O sea, esa intención de dañar o algo, ¿no? Porque también se criaron así. O sea, mis abuelos fueron criados por mis abuelos. Mi abuelo una persona de carácter muy fuerte y mi abuela pues también. Inclusive de mi abuela, o la persona que yo más amo, la escuché hablando muchas veces mal de mí. Y entonces sí, ¿por qué ella me abraza? Decía yo. O sea, cuando yo le iba a abrazar, ¿por qué ella me abrazaba? Yo no entendía. Porque ella también, esos muchachos, que yo no sé qué y aquello. Y Miriam, pues ella trabaja. O sea, cosas así que yo no entendía, ¿sí me entiendes? Yo como niño yo no entendía por qué mi abuela se expresaba así. Mi abuela es una lengua muy venenosa, creo que mi lengua la heredé de ella, porque yo hoy en día también soy así. O sea, hablo mucho de las personas. No me meto en su vida, pero sí hablo. Escuchaba mucho y escuchaba como todas, o sea, lo que es decir nombres acá, entiéndase por todas, todas. Y del único tío que yo no recibí ningún maltrato fue de ese que les mencioné y lo menciono, mi tío Cheo, jamás. Porque inclusive tenemos una tía que es muy hippie, muy ella, hasta inclusive de ella. De ella escuché hablar cómo se expresaba. Mi cuarto quedaba en el pasillo. Yo me encerraba, apagaba la luz, hacía que estaba dormido y pegaba la oreja de él. Ahí había un chinchorro y había una esterilla donde se acostaban y a veces llegaba gente. Y yo escuchaba todo lo feo como hablaban. Como de momento yo salía y se quedaban callados. O sea, así me crié yo. Entonces yo empecé a aislarme. Yo empecé a aislarme bastante. Pues ya iba creciendo en la medida que iba creciendo y ya, como yo sabía que muchas personas, no vamos a decir, voy a decir odio, pero que no me toleraban. Como yo sabía que muchas personas no me toleraban, yo decía algo que siempre odiaba es la hipocresía. Entonces, el tema de la hipocresía, ¿para qué uno se va a acercar a alguien para que obligar a esa persona que te trate? Así sea familia, ¿ok? Así sea familia. Yo no tuve amistades como tal en escuela, no recuerdo tener amistades. En liceo, en liceo es que ya empiezo a tener luces que puedo recordar. Tuve un amiguito, un primer amigo, Catén, lo recuerdo, excelente pana. Éramos súper chuletones, o sea que nos vivíamos copiando en los exámenes. Éramos un excelente equipo para copiar. Yo era muy estudioso, siempre fui muy estudioso. Pero había materias como historia universal, historia de Venezuela, que eran una historia. Y nosotros nos copiábamos, cuando eran talleres a copiarse y tenía mucho eso y con Catén era genial hacer eso. ¿Sí me entiendes? O sea, poder copiarnos y éramos un equipo, fue de las primeras amistades que así tuve y él me trató muy bien, como un hermano. Yo no tenía mucha conexión así con mi hermano tampoco, o sea, todos nos criamos aislados, o sea, puedo entender que así como me crié yo, o sea, escuchando esas frases feas, recibiendo maltrato, yo me crié en un ambiente violento, yo no me crié en un ambiente amoroso, ¿no? Esas son otras cosas de las que yo me cuestioné mucho y decía, o sea, ¿por qué se molestan en cómo yo soy hoy en día cuando decidí ser Brian? Empecé a defenderme. Ay, de que él es una persona violenta, que él es eso. Solamente porque ya no me quedaba callado. Ya no me queda callado. Entonces, ¿cómo puedes enseñarle a una persona a ser amorosa cuando tú misma la destruiste? Y ahí está incluida toda mi familia, hasta mi abuela.
Hasta mi abuela, que es una persona que amo con todas mis fuerzas, y hoy en día no se encuentra en este plano. Con mi abuelo no lo llegué a amar, lo llegué a respetar porque me tocó, por miedo. Sin embargo, hizo muchas cosas para enseñarme el tema del trabajo, principalmente y únicamente, lo del trabajo. Fue la primera persona que me dio trabajo, él vendía café, yo preparaba el café, lavaba los termos, y eso fue, me quedo con eso. Hoy en día me quedo con eso. Me quedo con que él habrá escuchado muchas cosas de mí, feas, porque todo el mundo se expresaba feo. Toda tía que llegaba nos veía feo, que cuidado con él, cuidado. O sea, ¿cuántas veces yo no escuché cuidado con Efraín? Cuidado con él. Y ponían la mano así. O sea, eso lo veía yo y eso a mí me queda aquí. O sea, lo estoy contando y lo estoy viendo de todas mis tías. De todas. Ninguna, o sea, ninguna se salva, ninguna se escapa. Ninguna. Todas. Todas que amo con muchas fuerzas hablaron. No es que, ay, yo no, no, no. O sea, todas. Que hoy en día la situación es diferente, pero eso es lo que yo recuerdo. Entonces, bueno, el punto es que regresando al tema de que cuando empecé a tener amistades, yo en mis amistades empecé a ver esa familia que yo no tenía. ¿Sí me entiende? Pues empecé a conocer ya, a explorar mi vida, de que puedes sentir emociones hacia otras personas. Y pues estaban las chicas y eso, ay, que me gustan y esto. O sea, sí me hago entender esa parte de que puedes escoger otras personas y no, a juro, debes quedarte con tu familia. Esa parte de que eh, no, a juro, o sea, tienes que tratar a tu familia y amar a tu familia porque es tu familia. O sea, en eso yo pensaba mucho. Y ya, o sea, cuando ya iba creciendo, pues me acuerdo que me cambiaron de liceo. Séptimo y octavo estaba en un liceo, que ahí estaba con mis compañeros. Empecé a ver arte, recuerdo, empecé a practicar arte, siempre me gustó el arte como una manera de poder expresarme. No conocía herramientas para poder expresarme. O sea, las únicas herramientas que se me enseñaron para expresarme fueron los golpes, las malas palabras, la violencia. O sea, eso es lo que yo aprendí. Como así me enseñaron, llegó un momento de mi vida. Llegó un momento cuando yo me cambié de liceo, estaba en noveno grado, finalizando noveno grado. Ay, yo me enamoro. Me da risa, eso fue súper tóxico. Pero yo me enamoré. Y ay, eso era para mí lo mejor del mundo. Yo le amaba con todas mis fuerzas. Y se duró bastante. Fue una relación súper larga. En la cual, por eso yo digo que yo siempre fui una persona muy amorosa. O sea, ese Efraín que no tuvo la oportunidad de amar ni de sentirse amado, la encontró fuera de su hogar. Ya con 17 años, creo, 16, 17 años. Sí, más o menos. Conocí una persona y, o sea, ese cariño recíproco, eso era maravilloso. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me sentía en la cúspide. Y era bien, empecé a salir, conocer más gente. Y ahí fue, o sea, yo fui tratado siempre igual. Si me hago entender, siempre igual. Hago aquí el paréntesis con el tema de mi abuela, porque mi abuela yo quise amarla, siempre. A mi abuela yo siempre quise amarla. Yo me acerqué a ella, porque de cierta manera comprendía muchas cosas, o sea, iba comprendiendo de que pues mi abuela fue de pueblito, ella tampoco tuvo padres, ella como que la vendían de aquí a allá para que limpiara. Y no tuvo educación, muchas cosas. Entonces, la historia de ella me conmovía mucho. Y entendí que ella tampoco tuvo amor en su vida. Y yo decidí amarla. Decidí amarla con mucha fuerza. Pudo hacer su familia. Ese es un ejemplo muy bonito que me dejó mi abuela. Pudo construir su casa, ayudar a mi madre. Y no solamente a mi madre, a muchas de sus hijas, aunque ella
quizás hoy en día no le agradezcan mucho de esas cosas, pero ayudar a... Pero como estoy hablando nada más de mí, lo voy a centrar en mí, ya no me voy por otros lados. El punto es que a la medida que yo crecía, yo iba decidiendo ya alejarme de mi familia, porque en mi familia yo no veía amor. Exceptuando el tema de bueno, todavía no entra mi tío entra cuando yo me convierto en Brian. Bueno, ya, que me pierdo también. El punto es que la gran cantidad de mis traumas y el sentirme sin amor, el no sentirme amado, el criarme en un ambiente de violencia, siendo tratado, marginado y discriminado. Sí, ay, sí, nosotros te amamos porque te damos un plato de comida. Pero a mí eso no me dejó ser niño, no se me dejó vivir esa etapa. Y es que no lo recuerdo. Y así será de traumático todo eso que yo no recuerdo. O sea, puedo recordar ahorita jugando Nintendo con mi primo Alexander, jugando aquí, justamente aquí donde estoy, que es el apartamento donde vivo. Era una platabanda. Y justamente por aquí atrás construíamos casita con unas herramientas que habían aquí, con unos palos y jugábamos al carnaval y esas cositas, pero decirles otras cosas más así, claro, después de eso, palo, porque estábamos corriendo en la platabanda, porque pues estábamos haciendo desastre y coñazo parejo, más nada. Claro, a los hijos de Miriam, los otros como no vivían aquí se los llevaban y ya, pero a los hijos de Miriam, eso era palo, 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 palo. ¿Me hago entender? O sea, entonces eso es lo que yo recuerdo de mi niñez y en base a eso yo, aunque no expresaba mi violencia en ese momento, yo la iba guardando, la iba guardando, la iba guardando, hasta que bueno, yo ya paso a noveno, cuarto del bachillerato, me enamoro, vivo mi relación, empiezo a conocer más gente, empiezo a interactuar, conocer mi entorno, sé que puedo intercambiar sentimientos, está el tema de la amistad. Me considero una persona súper leal, pero cuando me hacen algo, o sea, una persona que traiciona una vez, traiciona dos, tres, cuatro, cinco veces. Ojalá hubiera entendido eso también con esta relación que tuve. Pero bueno, éramos muy niños, o sea, éramos unos niños, así que conocer el mundo, así como yo lo estaba conociendo, esa persona también estaba conociendo el mundo y eran muchos temas nuevos. La cuestión es que nosotros terminamos, o sea, yo terminé esa relación, o me terminaron, ya no recuerdo ni cómo fue. Y yo pasé por un estado depresivo enorme, 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 enorme. Yo me sentía mal, mal, o sea, ahí sí, despecho, un despecho, pero uff. Y vivir esa etapa de dolor, de despecho, después de haber, porque es algo, tu familia tú no la escoges, o sea, fue algo que te tocó vivir, pero el construir una relación y amistades en base a esa relación y que todo después se vaya a la chingada, o sea, desaparezca, es como ese primer fracaso que yo sentí, o sea, bueno, no puedo utilizar la palabra fracaso, esa primera caída que yo vi, ¿no? Después de haber construido algo, desde el amor en el que me dediqué, pues se acabó por las razones que se hayan acabado, X. Este, se acabó. Y las amistades también empiezan a alejarse, o sea, me sentí mal, o sea, sentía demasiado dolor. Yo lloraba con una intensidad horrible. Ahorita no lloro así. Pues puede que se me salgan unas lágrimas, intento contener, pero ahí a mocos. Y era dolor, o sea, yo sentía como mi corazón se desgarraba, o sea, puede sonar como que exagerado, pero yo sentía como mi corazón se desgarraba. Yo siempre he escrito. Bueno, ya en uno de mis colapsos yo rompí todos esos diarios que tenía desde el 2000 y algo. 2006, 2004, 2007 y siempre llenaba. Eh, el punto es que yo diseño a alguien para no sentirme más así. ¿Ok? Fue mi primera etapa de exploración y en ese tiempo que duré, esa transición en la que yo estaba conociendo lo que era el desamor, el haber culminado una relación,
lo dediqué, o sea, lo quise dedicar a explorar otras cosas espirituales. ¿Ok? Y ahí es cuando empiezo a rondar muchas religiones, a practicar rituales, puede ser por los wiccanos, la teoría no, la creencia eh, budista, me consagré al budismo, conocí también a los mormones, que es la religión de mi madre, también conocí a los católicos. En todas hice los rituales para pertenecer. Me bauticé por los mormones, me bauticé por los católicos, me consagré al budismo, eh, me encomendé a la luna, creé un ritual de vaina wicana. Fueron las que más conozco así y con las que más eh, le saqué de todo un poco. Empecé a meditar, ahí es cuando empiezo a meditar. Empiezo a descubrir cosas en mí, ¿no? Pero bueno, ese fue ese lapso que yo tomé. Pero en esa transición, para yo poder hacer eso y dedicarme a otras cosas, porque yo venía muy dolido y muy quebrado, es cuando yo diseño a lo que yo llamo la segunda etapa de mi vida, que es que yo diseño a Brian. Y lo creo de tal manera que hasta a mí me da risa. La verdad es que no tengo el libro, pero eso estaba escrito en que yo dije, y va a haber un momento en que yo voy a tener que unir a Brian y a Efraín en una sola personalidad. O sea, yo lo dije y eso va a ser porque va a ser así. Me acuerdo que me puse que... Eso me da risa ahorita, que yo creo que no va a pasar. Pero me da risa el tema de que porque voy a tener una familia, iba a tener un hijo y una hija, pero primero va a ser una hija y puse los nombres y todo. Y hasta que con apellido. Entonces creé y diseñé todo eso. Hoy en día me doy cuenta que soy una persona súper visionaria, la cual pues estoy viviendo eso, ¿no? En donde estoy juntando lo que fue Efraín, el aprendizaje que tuvo Brian, con esto nuevo que soy ahorita. Que sigo siendo yo, soy la misma persona, no puedo quitarme esa idea. Pero por mucho tiempo yo me comporté como otra persona y cambiaba de personalidad. Bueno, no cambiaba, decidí vivir de acuerdo a esa personalidad, que es la que les voy a hablar en el siguiente video, que viene siendo mi segunda etapa de mi historia, la cual se llama Brian. Ah, me gustaba mucho Naruto, así que me puse Brian Uzumaki. ¿Okay? Mientras aquí soy Efraín Coronado, en esa me llamaba Brian Uzumaki. Como estaba en un quiebre de relación, de amistades, todo se había ido a un barranco, yo dije, bueno, yo voy a volver a crear un nuevo entorno. Y en ese entorno me van a conocer como Brian. Entonces, bueno, en el siguiente video, que viene siendo 5, 6, el séptimo capítulo, séptimo, octavo capítulo, les voy a hablar sigo contando mi historia hasta llegar a este punto de colapso. O sea, básicamente todo esto es para poder analizar por qué yo llegué a un punto de colapso. Partiendo desde lo principal, mi punto de colapso mayor fue el tema de que mi abuela se me haya ido y después de un año es que mi cuerpo viene a reaccionar con todo esto. ¿Ok? Y lo principal fue eso, que a mí se me fue la persona que me hacía sentir amado. Lejos de yo amar, la persona que a mí me hacía sentir amada, sin importar qué, se me fue, se me desapareció. Y no hay más nadie en el mundo que me haga sentir amado hasta la fecha. ¿Okay? Yo me estoy esforzando y me estoy esforzando bastante. Pero hasta la fecha yo no me siento amado. Quizás es mi manera, o sea, no sé, porque yo ya siento la vida aburrida, que esto va a cambiar. O sea, yo me estoy esforzando por dar pasos hacia la luz. Pero al yo no... O sea, y el amor, la gente mucho cree que el amor es sexual. ¿No? O sea, el amor puro, el amor de verdad, puede venir de un amigo, puede venir de una pareja, de tu familia. A mí me lo hacía sentir mi abuela. Amado, o sea,
sin nada. Ella, así como yo escogí amarla a ella, eh, ella escogía amarme a mí, así con lo travieso que yo fuera. Sin poner mi cara. Hablaba, sí. Pero bueno, ya van 35 minutos de este video. Sabía que iba a tardar. Pero bueno, el soltar todo esto también me sirve de terapia y es por lo que estoy haciendo esta bitácora. Así que en el siguiente video voy a hablarles la segunda parte de mi historia llamada Brian Uzumaki.